Y aceptaron esta invitación. El día de hoy vamos a tener esta actividad sobre medidas preventivas del COVID-19, aspectos preventivos y algunas recomendaciones en el ámbito laboral. Bueno, esta es una iniciativa que surge desde el grupo de Gabriela. Gracias. Hola Angie, muy buenos días. Primero agradecer esta iniciativa conjunta que llevamos hace un par de años junto a Pacto Global, tratando de apoyar las iniciativas y el cumplimiento de las metas que el OS3 nos desafía. La salud hoy día, junto a la pandemia, se ha hecho más patente que es un desafío y que es uno de los elementos más importantes de la vida en sociedad. Así que hemos querido con el equipo de Pacto seguir reforzando a través de distintas iniciativas que estamos haciendo en conjunto, estrategias para que las empresas puedan abordar distintos temas de salud y aportemos hacia el OS3. Es así que hemos estado durante todo este año haciendo algunos webinars de distintos temas, ¿ya? La semana pasada tuvimos uno de vacunación y hoy queremos darles la bienvenida al webinar sobre reforzamiento de medidas preventivas, sobre todo es que estamos en un momento muy álgido de la pandemia, mezclado con la fuerte campaña de vacunación. Sin embargo, hay que seguir cuidándose y por eso queremos apoyarlos hoy día con estrategias que recuerden cuáles son las medidas preventivas, sobre todo en los lugares de trabajo, para que podamos juntos combatir y terminar con esta pandemia. Así que hoy día tenemos con nosotros a Catalina Dinali. Ella es jefa de salud ocupacional de la AT. Ella es médico cirujano de la Universidad de los Andes, tiene un diplomado en pediatría ambulatorio y también un diplomado en salud ocupacional. Trabaja en la AT desde el 2015 y desde este año se ha hecho cargo del equipo de salud ocupacional que depende de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de la AT. El webinar, la estructura que vamos a desarrollar, primero Catalina va a hacerles una presentación y si surgen dudas o preguntas, ustedes pueden ir dejándolas en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas, ya que cuando Catalina termine el webinar, vamos a abrir el espacio, nosotros le vamos a hacer las preguntas para ir respondiendo cada una de sus dudas. Así que comencemos. Bienvenida, Catalina. Queremos escuchar tu presentación. Hola, gracias Gaby, gracias Angie. Muy buenos días a todos. Agradezco nuevamente, al igual que Gabriela, la invitación a participar acá en este webinar con información muy relevante y muy importante sobre cómo está el COVID hoy. Y lógicamente vamos a hablar de las medidas preventivas, primero generales y después un poquitito también en el ámbito laboral, ¿ya? Sobre todo ahora, bueno, hay varias comunas de la región metropolitana que pasaron a fase 2, también sabemos que a nivel nacional hay muchas comunas que están también trabajando, hay empresas que son críticas, que nunca han dejado de trabajar, por lo mismo es muy importante que tengamos bien claro cuáles son las medidas para poder cuidarnos, no solo a nosotros mismos, sino que también al resto de las personas con las que trabajamos, con las que convivimos. Así que vamos con la presentación y como dijo Gaby, al final pueden poner sus consultas en el chat y las vamos contestando. Así, ahí. Súper. Entonces, en la agenda del webinar vamos a hablar primero sobre conceptos generales y antecedentes epidemiológicos y algunas definiciones importantes. Luego sobre las medidas preventivas frente al COVID en términos generales. Y vamos a cerrar hablando sobre las medidas específicas en el ámbito laboral. Para entender un poquitito cuál es la situación del COVID hoy día, sabemos, bueno, que hay dos conceptos que es muy importante tener claro. Uno es el COVID-19 y el otro es el SARS-CoV-2. Hay harta confusión acá, por eso me parece importante detallarlo. El COVID-19 es una enfermedad. Es la enfermedad que se desarrolla por la presencia del virus que es el SARS-CoV-2. Entonces, como todos bien saben, el COVID es una enfermedad respiratoria multisistémica que puede incluso llegar a ser grave y es altamente contagiosa. Por eso estamos hoy en pandemia y ha sido tan crítico, llevamos ya más de un año en esta pandemia a nivel mundial. El SARS-CoV-2, tal como dije, es el virus que causa esta enfermedad, ¿ya? Por eso son dos términos distintos y es importante tenerlo súper claro. Sabemos que el 31 de diciembre del año 2019
fue reportado por primera vez el virus en la ciudad de Wuhan, en China. Y al 30 de enero del 2020, la OMS lo declara como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y el 1 de abril del 2020, la misma OMS lo declara como una pandemia. Al 22 de abril, estas son cifras epidemiológicas nacionales, del 2021 se han reportado un total de 144.358.956 casos confirmados a nivel internacional, con un nivel de fallecimientos de 3.076.113 por COVID, ¿ya? En Chile, ¿cómo estamos hoy? Acá, como pueden ver, hay un gráfico que evidencia el primer brote, que fue el del año 2020, donde alcanzamos el pic aproximadamente en junio, con un total aproximado de 7.000 casos. Nos movíamos alrededor de eso en el peor momento del año pasado. Actualmente, 2021, segundo brote, fue incluso peor. Llegamos a tener más de 9.000 casos diarios. Y bueno, lógicamente acá, como ven, hubo entre medio de ambos brotes una baja de los casos. Llegamos al pic, aparentemente iríamos bajando ya, pero nunca hay que dejar las medidas de precaución por lo mismo, porque en cualquier minuto se puede reactivar aún más y subir los casos. Hoy tenemos una positividad nacional aproximada de un 8%. Eso quiere decir que de todos los casos que se testean, tanto sintomáticos como asintomáticos, el resultado es positivo para aproximadamente un 8% de los casos. Hace 2 semanas estábamos casi el doble, estábamos alrededor de un 15% de positividad. El mayor porcentaje de los casos, aproximadamente un 30%, está ocurriendo en el grupo etario entre los 30 y 44 años, ¿ya? Acá se puede ver claramente el efecto de las vacunas, donde la población de mayor edad ha bajado el índice de contagio debido a la protección no solo que han tomado las mismas personas, sino que también en el efecto de la vacunación. Tremendamente importante. Estamos actualmente con una ocupación de camas críticas del 95%, ¿ya? A pesar de que los números van lentamente mejorando, se puede ver acá que sigue siendo crítico, ¿ya? Mientras no mejore la ocupación de camas críticas, por supuesto que vamos a estar viviendo un momento a nivel nacional muy sensible, muy delicado. Esto, para ponerlo en números más concretos, significa que hay aproximadamente 216 camas críticas disponibles a nivel nacional, ¿ya? Hace un par de semanas eran aproximadamente 180, ha mejorado un poquitito, pero tal como les dije, estamos en un momento súper sensible, súper crítico, donde necesitamos entre todos colaborar para que los números sigan mejorando. Acá otro dato muy importante, el nivel de asintomáticos positivos es aproximadamente el 20% del total de los casos actuales. Esto es harto y bueno, tiene una relevancia principalmente en que el asintomático, por no tener ningún síntoma, muchas veces baja las medidas de precaución o se junta con otras personas a pesar de las cuarentenas y lógicamente ahí es donde hay más transmisión, ¿ya? Y acá un número nacional, el total de fallecidos en Chile a la fecha hasta el 22 de abril del presente año era de 25.856 casos. Ahora vamos a pasar un poquitito más a las definiciones. Les quiero hablar de primero los exámenes que estamos tomando y después de las definiciones de caso. Es muy relevante para entender un poquitito más la enfermedad y también saber qué medidas podemos hacer para cuidar. Entonces, en Chile estamos utilizando 2 test que están validados como test diagnósticos. El principal y más importante es la PCR, ¿ya? Que corresponde a un examen que se realiza a través de hisopado nasofaringio, orofaringio o incluso hay muchos centros que están trabajando a través de saliva, ¿ya? En la imagen, como pueden ver, y tal vez muchos de ustedes ya se han hecho alguna PCR, se mete un hisopo por la fosa nasal y se extrae una muestra de mucosa donde lo que se hace a través de un laboratorio es identificar o descartar la existencia de material genético del virus SARS-CoV-2. Entonces, existiendo o no, se confirma o se descarta el diagnóstico de la enfermedad del COVID-19, ¿ya?
Hoy se está utilizando cada vez más el testeo a través de saliva, donde se busca identificar lo mismo, pero lo que más se usa actualmente sigue siendo el hisopado, ¿ya? Tal como dije, la PCR se ha definido como el gold standard para el COVID-19, el test que más se utiliza, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. El resultado está aproximadamente entre 24 y 48 horas posterior a la toma de la muestra, dependiendo del laboratorio. Como sabemos, hay laboratorios que lo están teniendo antes y algunos que incluso están demorando más. Y lo que sí es importante saber es que hay una importante tasa de falsos negativos, que quiere decir de que a pesar de que hay virus en la persona, un 10 a un 30% de los que salen con una PCR negativa igual pueden tener la enfermedad, ¿ya? Entonces hay de vital importancia el diagnóstico médico, la atención clínica, porque el médico podría incluso decir, sabes que pese a que está negativo, eres altamente sospechoso, es altamente sugerente que tengas el COVID, por lo tanto puede que mantenga las medidas de precaución, que sería el aislamiento. Vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. El otro test que se está empezando a utilizar cada vez más es el test rápido para detección de antígeno de SARS-CoV-2. No es, y aquí es importante aclarar, el que se hace casero, pinchando el dedito como un test de la diabetes, por ejemplo, y se mete en un cassette, sino que también requiere un hisopado nasofaringeo por un personal capacitado, y se procesa, eso sí, una muestra que puede estar lista en 20, 30 minutos. Bastante efectivo. Lo que sí es muy importante que los centros que lo utilicen sean centros mandatados por la autoridad sanitaria y que además el kit, el examen por sí mismo, cumpla con las especificaciones técnicas que indica la autoridad en cuanto a sensibilidad y especificidad. Ahora vamos a entrar, tal como dije, en la definición de casos. Vamos a hablar de caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, ¿ya? Y los contactos estrechos, que también es muy contingente y muy importante saber. A mano derecha, en la parte celeste, van a ver cuáles son los síntomas de COVID-19 descritos hoy ministerialmente. Los que están marcados en negro, que son el A, N y O, son los que caerían dentro de la categoría de casos sospechosos, ¿ya? Todo el resto requieren 2 o más para caer en esta categoría. Entonces la definición dice que es aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presenta al menos un síntoma cardinal, A, N, U, o 2 síntomas o más de los no cardinales, todos los otros, del B al M, ¿ya? Los quiero decir igual acá para recalcarlo, que serían los síntomas cardinales: fiebre, pérdida brusca del olfato o pérdida brusca del gusto. Con cualquiera de esos por sí solo estaríamos frente a un caso sospechoso de COVID, y cualquiera de los otros es necesario tener 2 o más, ¿ya? Y también dentro de la definición de caso sospechoso, hay persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización, ¿ya? Lógicamente este es un diagnóstico que se hace más en un recinto hospitalario, en una atención, y no en el día a día, ¿ya? Si ustedes ven a una persona en su trabajo o en su familia que tiene alguno de los síntomas del listado, ustedes mismos podrían decir, oye, yo creo que es caso sospechoso, así que te corresponde ir a atender, ¿ya? Y tal como dice la definición ministerial, todo caso sospechoso requiere realizarse un test diagnóstico, que sería cualquiera de los dos que comentamos anteriormente, tomado en un centro de salud. ¿Qué es un caso confirmado? Sería una persona que cuenta con una prueba de PCR positiva para SARS-CoV-2, o una persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba de test rápido de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado, tal como dije, en un centro mandatado por la autoridad sanitaria para estos efectos y con un test que cumpla con las especificaciones técnicas. Luego tenemos el caso probable, ¿ya? El caso probable y el caso confirmado se van a manejar de la misma manera, pero muchas veces va a pasar que no podemos confirmarlo a través de los tests. Entonces, ¿cuándo va a ser un caso probable? Es un sospechoso que tiene un test de PCR indeterminado, pero solo por ser sospechoso y al no tener un test negativo sería un caso probable. O también una persona asintomática
o con un solo síntoma no cardinal que tiene un resultado positivo para la prueba, el test rápido de antígeno. ¿Ya? Cualquiera de esos dos casos va a inmediatamente a ser un caso probable y va a haber que manejarlo igual que un caso confirmado. También tenemos la casuística del caso probable por nexo epidemiológico. ¿Qué significa esto? Son las personas que han estado en contacto estrecho, real contacto estrecho y determinado por la autoridad sanitaria, con una persona diagnosticada de COVID-19 y que desarrolla alguno de los síntomas cardinales o al menos dos de los síntomas no cardinales. Y esto tiene que ser en un periodo dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto, contando como día 1 el último día que esa persona probable estuvo con el caso confirmado. También tenemos los casos probables por imágenes y los casos probables fallecidos, pero esos se establecen en recintos de salud y no en la vida cotidiana por personas comunes, corrientes. Y aquí me interesa también conversar, si tienen cualquier duda la pueden mandar por el chat, sobre qué es un contacto estrecho, ¿ya? Es importante detallar que los contactos estrechos solamente pueden ser determinados por la autoridad sanitaria. Hoy esa autoridad la tiene la Seremi, las Seremi regionales. No se pueden determinar contactos estrechos a través de los organismos administradores ni a través de los empleadores, sino que uno puede hacer una sugerencia, pero esa sugerencia después debe ser validada solo por la autoridad sanitaria, ¿ya? Un contacto estrecho es una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 11 días después del inicio de los síntomas, ¿ya? Eso para las personas sintomáticas. Como saben, y tal como lo hablamos anteriormente, hay un alto porcentaje de casos asintomáticos. Entonces, para esos asintomáticos se va a considerar como contacto estrecho el contacto entre 2 días antes de la toma de la muestra de PCR o del test de antígeno y 11 días después de esa toma de muestra, ¿ya? Además de cumplir con esas definiciones, tiene que haber una de las siguientes circunstancias, que es haber estado más de 15 minutos en contacto cara a cara o contacto físico a menos de 1 metro y sin un uso correcto de mascarilla. Este punto es vital y aquí ya nos empezamos a meter un poquitito en las medidas preventivas. La verdad es que si usáramos correctamente la mascarilla, respetáramos el distanciamiento físico, la higienización de las manos, estaríamos evitando y ayudando a disminuir la pandemia, ya que no estaríamos generando contactos estrechos. Cuando se generan contactos estrechos es porque estas medidas de precaución se han roto o no se han mantenido, y ahí es, como les digo, cuando generamos contactos estrechos que pueden ser uno o incluso varios, y el contacto estrecho igual es muy probable que desarrolle la enfermedad. Por eso es de vital importancia mantener las medidas de precaución, ¿ya? La segunda condición es compartir un espacio cerrado por más de 2 horas sin el uso correcto de mascarilla. Luego es cohabitar o pernoctar en el mismo lugar o lugar similar al hogar. Trasladarse en cualquier medio de transporte cerrado a menos de 1 metro con otro ocupante que esté contagiado y sin el uso correcto de mascarilla. De nuevo lo mismo, medidas de distanciamiento, uso correcto de mascarilla. Y solamente para el personal de salud es haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado con algún procedimiento que genere aerosoles, como es la reanimación, por ejemplo, la intubación endotraqueal, sin mascarilla de tipo quirúrgica, solamente en la atención, o al generar aerosoles sin respirador N95 o equivalente, más antipacas. Como dije, esto es solo para el personal de salud. Entonces, reforzar aquí. Es tremendamente importante que los contactos estrechos solo los determina la autoridad sanitaria, que si nosotros somos constantes y somos cuidadosos en el uso de las medidas preventivas, no deberíamos generar contactos estrechos. Y esto es de vital importancia para los centros de trabajo, ¿ya? Un centro de trabajo debería mantener todas las medidas y en ese caso no debería tener contactos estrechos, ¿ya? Y lo tercero es que es de suma importancia y de relevancia para el control de la pandemia, para la situación epidemiológica, que un paciente que esté confirmado o que sea un caso probable no tenga miedo en decir quiénes son los contactos estrechos, ¿ya? A su vez, si hay alguien que supo que estuvo con un caso confirmado y que sabe que cumplió con alguna definición de contacto estrecho, declararlo,
llamar a Salud Responde, contactarse con la Seremi y declarar que es un contacto estrecho, ¿ya? Esto es de vital importancia y lo menciono y recalco porque sabemos que es algo que hoy pasa mucho, ¿ya? La persona que está enferma no declara todos los contactos estrechos y eso no ayuda en nada en detener esta pandemia y la propagación del virus. Así que ahí un llamado a todos a que si están contagiados, si saben de alguien, tengan mucho ojo y declaren efectivamente los contactos estrechos. Siguiendo con las definiciones, vamos a hablar un poquitito de los reposos y las licencias. Entonces, aquí es importante saber que todo caso que está sospechoso debe mantenerse en aislamiento hasta tener el resultado de su examen diagnóstico, ¿ya? En este caso, para las personas que trabajan, el centro de salud donde sea atendido como caso sospechoso debería otorgarle una licencia médica. Se están entregando entre 3 a 4 días hasta el resultado del examen. Y si el examen es positivo, ese mismo centro de salud posteriormente tendría que extender la licencia hasta 11 días, dando como día 1 el día del inicio de los síntomas o de la toma del examen para los casos asintomáticos, ¿ya? Este es el mínimo de días que requiere una persona enferma para estar en aislamiento, como dije, para las personas que trabajan con una licencia médica y si es un contagio laboral, con un reposo laboral. Ahora, podría extenderse según la condición clínica del paciente y vamos a hablar de eso también en la próxima lámina. Y también aclarar que los contactos estrechos que sean confirmados por la autoridad sanitaria deberán mantenerse en cuarentena por 11 días, contando como primer día el último contacto con el caso confirmado, ¿ya? Este aislamiento, esta cuarentena, va a estar a cargo de la autoridad sanitaria, quien debería extender un reposo para los casos que trabajen. Y en el caso de ser un contacto estrecho laboral, validado por la autoridad sanitaria, sería el mismo organismo administrador de la ley 16.744 o los organismos delegados los que tienen que otorgar esta licencia, ¿ya? Como es la Seremi la que le indica a los organismos administradores las nóminas de los contactos estrechos laborales, podría ser que esta licencia llegara un poquitito tarde, pero ahí no hay problema porque si la Seremi lo indica al organismo administrador, esa licencia va a llegar sin problemas, aunque sea retroactiva. Pero acá es muy importante aclarar que el contacto estrecho debe mantenerse en aislamiento 11 días solamente, contando como día 1 el último día de contacto con el caso confirmado, ¿ya? No es necesario esperar más, a menos, lógicamente, que ese contacto estrecho desarrollara la enfermedad, donde va a pasar a ser un caso confirmado, un caso probable, y tiene que atenderse como tal. Eso. Entonces, lo que comenté anteriormente, ¿cuáles son los criterios de alta? ¿Cómo sé ya que una persona que estuvo enferma, que estuvo confirmada, probable, ya puede retornar a sus funciones laborales o salir de su aislamiento? Y depende de 4 criterios, que son la resolución de los síntomas para aquellos que fueron sintomáticos, el tiempo desde el inicio de los síntomas, la gravedad del cuadro y el estado de inmunidad del paciente, ¿ya? Este último punto se determina clínicamente a través del médico tratante, pero lógicamente un paciente que no es inmunocompetente, que tiene algún grado de inmunosupresión, ya sea por utilización de medicamentos o por alguna condición médica de base, va a tener un criterio distinto a una persona que no tiene un grado de inmunosupresión. Entonces, para un paciente que no tiene inmunosupresión y que tuvo un COVID de manejo ambulatorio, es decir, en su domicilio o en una residencia sanitaria, pero que no requiere hospitalización, el alta va a ser si han pasado 11 días desde el inicio de los síntomas, que además lleve 3 días sin fiebre y además haber notado una mejora de los síntomas. Si es que son leves, la verdad es que no es tan relevante este punto, pero cuando ha habido síntomas un poquitito más severos, es importante que ya hayan mejorado. Acá quiero agregar, no está anotado en la diapositiva, pero que la tos es un síntoma que no solo en el COVID, sino que en muchas enfermedades puede permanecer por mucho tiempo. Entonces el paciente puede ya estar de alta, con criterios para estar de alta y mantener la tos. Eso es algo que ocurre frecuentemente y es importante declararlo, ¿ya? Luego tenemos un paciente también inmunocompetente que no tiene ningún grado de inmunosupresión, pero que fue manejado de manera hospitalaria, que requirió hospitalización. Entonces acá el alta va a ser si han pasado 14 días desde el inicio de los síntomas,
que lleve además 3 días sin fiebre y que se haya evidenciado una mejoría de los síntomas. En el caso de ser asintomático, el alta debe ser cuando hayan pasado 21 días desde la toma de la muestra, ¿ya? Luego tenemos los casos asintomáticos, donde el alta tiene que ser cuando han pasado 11 días desde la toma de la PCR o el test de antígeno positivo. Y en el inmunocomprometido, es decir, que no tiene su sistema inmune funcionando como una persona que no tiene ningún problema, el alta debe ser cuando han pasado 21 días desde el inicio de los síntomas, que lleve además 3 días sin fiebre y donde se haya evidenciado mejoría de los síntomas. Yo sé que esto es de vital importancia, después les vamos a compartir la presentación y si hay dudas, las pueden hacer al final. Ya, ahora sí vamos a entrar un poquitito más en las medidas preventivas frente al COVID-19. Primero vamos a hablar de las medidas generales y después vamos a hablar de las medidas específicas en el ámbito laboral. Entonces es muy importante tener en cuenta las recomendaciones de autocuidado, ¿ya? Acá, como les dije, obviamente los centros de trabajo, los establecimientos educacionales, todos pueden tomar medidas específicas para poder cuidar a los trabajadores, cuidar a los alumnos, por ejemplo, pero es muy importante que uno también tenga mucha conciencia de las medidas de autocuidado, ¿ya? Acá entonces vamos a hablar de este círculo, que es evitar siempre tocarse los ojos, nariz y la boca, porque a través de ellos es donde podemos contagiar y donde podemos también introducir el virus a nuestro sistema. Evitar saludar con la mano o dar besos. Esta es una medida que desde el año pasado está tomada como una buena práctica. No hay que tener temor en no saludar de mano o de beso, sino que tener otras técnicas de saludo. No compartir los artículos de higiene ni de alimentación, ¿ya? Es muy importante ahí tener artículos personales, si es que los vamos a llevar al trabajo, ojalá marcarlos, tenerlos guardados en un lugar especial, ¿ya? Jamás compartirlo, ni tampoco incentivar la alimentación donde todos puedan meter la mano, ¿ya? Tratar de llevar colaciones personalizadas, etc. En caso de tener cualquier síntoma o presentar dificultad respiratoria, hay que acudir a un servicio de urgencia, a un centro asistencial. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Evitar los lugares cerrados o con poca ventilación, ¿ya? También lo vamos a hablar un poco más adelante, que es importante respetar los aforos, que es una de las medidas principales preventivas. Evitar los espacios concurridos o abarrotados de personas, ¿ya? También vamos a hablar un poquitito más adelante de qué podemos hacer, sobre todo en el ámbito laboral, para evitar esto, como los ingresos diferidos a los centros de trabajo, trasladarse, permitir el ingreso diferido en cuanto al horario para evitar las aglomeraciones en el transporte público, entre otras medidas. Y evitar el contacto cercano como las conversaciones cara a cara. Y aquí es muy importante, me paso al dibujito de la derecha, mantener la separación física de más de 1 metro. ¿Ya? Esto está, ahora voy a hablar de 3 medidas que creo que son de las principales. Me voy a detener primero en esta lámina y después vamos a ir a lo que comenté anteriormente. Pero hay otras medidas también que son importantes, no solo en el autocuidado, sino que también en el conocimiento público de qué hacer para evitar el contagio. Entonces, el uso obligatorio de mascarilla es uno de los principales pilares, ¿ya? Lo vamos a ver en las láminas a continuación. También el distanciamiento físico, ¿ya? Y como tercera medida, la higiene, limpieza y desinfección, no solo de nuestras manos, sino que también de los lugares que ocupamos, las herramientas que utilizamos, etc. Entonces, uso obligatorio de mascarilla en el transporte público o privado sujeto a pago, siempre además manteniendo el distanciamiento físico. ¿Se acuerdan que hablamos en las definiciones de contacto estrecho? Uno de ellos es transportarse en un medio de transporte sin mascarilla adecuada y no manteniendo el distanciamiento. Usar la mascarilla también en los ascensores, en los espacios cerrados, en los espacios comunes y en la vía pública. Mantener el distanciamiento físico, ¿dónde? Principalmente en todos los espacios cerrados con atención al público, donde hay que respetar los aforos, eso es muy importante. Mantener además al menos 1 metro de distancia lineal entre cada una de las personas. Es importante acá también la señalética, todos esos espacios donde se formen filas, demarcarlos en el suelo. También la higiene, limpieza y desinfección, tal como les dije, no solo de las manos, donde hay que favorecer la higiene constante, ya sea con agua con jabón o con alcohol gel,
sino que también limpiar y desinfectar al menos una vez al día los entornos del trabajo, los lugares de trabajo, las herramientas de uso, los espacios cerrados de uso común, los baños, los casinos, etc. Y mantenerse siempre informado. Ya es muy importante acá, uno como persona natural, mantenerse informado en cuanto a las condiciones. Y también dentro de los centros de trabajo, tener protocolos, mantenerlos actualizados, enviárselos a los empleados, indicar cuáles son los aforos, tener señaléticas con las medidas preventivas. Todas esas son medidas que nos ayudan a tener constante refuerzo de qué tenemos que hacer para cuidarnos y para prevenir el virus. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas que son las más relevantes, diría yo, para cuidarnos, que es el uso correcto de mascarillas, la higienización de manos y el distanciamiento. El uso correcto de mascarilla, y aquí me quiero detener, no basta solo con usarla, sino que usarla de manera correcta, ¿ya? Hemos visto muchos casos donde la mascarilla no se usa correctamente, se pone por cualquier parte, o que uno tiene una mascarilla reutilizable y la ocupa una y otra vez sin lavarla, eh, que ya la mascarilla esté a lo mejor con las orejeras sueltas, que no cubra adecuadamente. Todas esas cosas no ayudan a un uso correcto de mascarilla y ni a contener o detener la propagación del virus. Entonces, muy importante, lo puse ahí en rojo, asegurar que cubra la nariz, la boca, y lógicamente fijándola en el mentón. El ideal es lavarse las manos antes de ponerla y luego de sacarla. Si es que es desechable, efectivamente desecharla. Eso es muy importante. O sea, hemos visto muchas personas que ocupan una mascarilla desechable una y otra vez. La mascarilla desechable no se puede lavar, entonces, lógicamente, si es que ha estado expuesta al virus, el virus va a seguir ahí y hay que eliminarla. Hay algunas medidas específicas para poder reutilizar las mascarillas, sobre todo en el personal clínico, pero yo creo que es muy importante saber que las mascarillas desechables deben desecharse y que las reutilizables deben utilizarse de manera correcta, es decir, lavarla después de haberla usado, esperar que se seque y ahí recién volver a reutilizar, ¿ya? No sirven las mascarillas que se andan subiendo y bajando constantemente a lo largo del día. Tocarla por fuera es una mala práctica y es una mala práctica que lamentablemente se ve muchísimo. Así que manipularla correctamente, que cubra nariz y boca, eliminarla cuando corresponda, sobre todo si está dañada, y para que así el uso sea correcto y sea efectivo. Luego la higienización de manos, y aquí hablo de higienización y no de lavado, porque también podemos utilizar el alcohol gel, y eso sería una higienización y no un lavado, ¿ya? Entonces es muy importante, eso sí, hacer un lavado efectivo, un lavado que efectivamente tenga un efecto. Y para eso es importante que sea bien hecho en toda la superficie de la mano, con jabón, que haga espuma, y por aproximadamente o mínimo 20 segundos, ojalá más, ¿ya? Y después enjuagar. Y acá es muy importante también que al secar sea con un papel desechable, ¿ya? No con una toalla, porque eso es reutilizable y lógicamente no ayuda a favorecer las medidas de precaución. Y el alcohol gel tiene que ser con alcohol más del 70%, se puede utilizar múltiples veces durante el día y también requiere la misma técnica bien cuidadosa de abarcar toda la superficie de la mano, entre medio de los dedos, y hacerlo por más de 20 segundos. Y luego tenemos el distanciamiento. Ya el distanciamiento debe ser al menos de 1 metro. Es muy importante acá mantener todos los centros, no solo de trabajo, sino que en general el transporte público, los establecimientos educacionales, etcétera, con una buena señalética. Los ascensores hemos visto que tienen no solo el aforo, sino que también la marca de donde deben ir los pasajeros. Es muy importante respetarlo. Yo les diría que si hacemos énfasis en el uso correcto de mascarilla como primera medida, luego el distanciamiento y además el lavado de manos, vamos a tener o vamos a lograr evidentemente mejoría o por lo menos mucho más cuidado y mucho menos contagio. Así que acá hacer mucho énfasis. Si tienen dudas, hay un montón de material para poder visualizarlo, para poder aclarar cuánto rato tengo que lavarme las manos, cómo debo ponerme la mascarilla.
no solo en nuestras páginas de la asociación, sino que también en muchas otras, pero estas 3 medidas son las medidas pilares, ¿ya? Para el autocuidado y para el cuidado también de los demás. Ahora, voy a tomar un poquito de jugo. Vamos a hablar de qué medidas podemos tomar, sobre todo en los centros de trabajo. Vamos a entrar más en detalle. Es harto texto en las diapositivas, pero voy a hacer una conversación bien general de qué es lo que tenemos que hacer. Para los centros de trabajo, el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, y bueno, la verdad es que todos los ministerios han trabajado muy de la mano en crear y establecer protocolos en relación al retorno seguro, al trabajo seguro, a qué medidas tomar, a cómo fiscalizar, cómo supervisar que las medidas se estén cumpliendo. Y el Ministerio del Trabajo creó una hoja de ruta para los empleadores, para las empresas, para basarse en qué hacer, cómo cuidarse. Y también hay muchas medidas que al final de la presentación tengo dos links que les vamos a facilitar para que puedan ir a ver también en información no solo del empleador, sino que también del trabajador. Entonces es muy importante informarse, organizarse y tomar acuerdos entre los trabajadores y los empleadores, socializar y capacitar, adaptarse e implementar, tomar medidas de implementación, medidas de acción para prevención, priorizar la salud mental. Acá un punto bien importante: mientras más comunicadas estén las personas, mientras más información tengan, se ha demostrado que es mucho mejor para la salud mental de las propias personas, para un mejor trabajo, para un mejor desempeño, ¿ya? Estar en desconocimiento o desinformado no ayuda en esto. Luego, colaborar con la trazabilidad, que es lo que yo les comentaba, no solo de decir si uno tiene un síntoma, sino que también decir cuando ha sido contacto estrecho de alguien, no solo en el entorno laboral, sino que también fuera del entorno laboral. Hacer las cuarentenas como correspondan, respetar los plazos. No lo comenté anteriormente, pero es muy importante y es una duda que surge mucho. Un contacto estrecho que se hace una PCR, un test rápido antígeno y sale negativo, no puede levantar su cuarentena, debe cumplir con el plazo que establece la autoridad de los 11 días de cuarentena, ¿ya? Súper importante, porque el virus puede desarrollarse a pesar de que al día 5º, al día 7º esté negativo, hasta el día 11, incluso el día 14, entonces es muy importante tomar esa cuenta. Y luego evaluar y actuar. Entonces, respecto a los centros de trabajo mismos, a las medidas específicas de los centros laborales, ¿qué hacer en cuanto a la capacidad, entrada y salida del establecimiento? Ya lo hablamos brevemente en algunas láminas anteriores, pero promover la higienización de manos al ingreso y de manera frecuente durante la jornada laboral. Asegurar que sea fácil el tema de la higienización, sobre todo en los puntos donde hay más conglomeración de personas, donde hay que marcar la entrada, donde hay que firmar el libro de asistencia. Incluso estas medidas podrían eliminarse y hacer un registro de manera distinta, pero si es que lo vamos a mantener, importante tener ahí mismo una botella de alcohol gel o un baño cerca para el lavado de manos. De marcar siempre en todos los lugares que requiera al menos el metro de distancia, ¿ya? Y estas señaléticas deben ser fácilmente visibles. Pueden ser con wincha, ahí incluso las guías del ministerio lo establecen. Wincha visible, hoy hay señaléticas. En nuestra página de la asociación también tenemos señaléticas que están bien bonitas, bien detalladas para que pongan en los centros de trabajo, en los pasillos, en los ascensores, cualquier lugar donde pueda juntarse más de una persona, mantener esta señal. De marcar además la capacidad máxima del uso de los ascensores, cuando hayan ascensores, ponerlos a foro, ¿ya? Y además, como dije, marcar el metro de distancia. Adoptar medidas de distanciamiento físico en las zonas de tránsito también, ¿ya? No solamente en las oficinas, sino que en los mismos pasillos, en las entradas, ¿ya? Si hay más de 2 accesos, se podría poner uno para ingreso y uno para salida. Si es que hay solo uno, señalar por qué lado se entra, por qué lado se sale. Eso facilita y ayuda a que la gente no se concentre, sino que también tenga un flujo fácil y un flujo que impida estas aglomeraciones. ¿Ya?
Luego, en cuanto a la limpieza e higiene del lugar de trabajo, tal como hemos dicho, el lavado de manos y la higienización de manos es fundamental, pero también es muy importante que al menos una vez al día se limpien y se desinfecten todos los espacios, las superficies que hayan estado expuestos a las personas que los usan, ¿ya? Los teléfonos, los escritorios, los vestidores, las mismas herramientas de trabajo, ya cuando hay mesas de producción es importante ahí desinfectar no solo una vez al día, si es que es solo una persona la que los usa, sino que entre medio de cada persona cuando se cambia, ¿ya? Lógicamente los lugares de colación donde hay que desinfectar las mesas, las sillas, lavar cuidadosamente los utensilios de alimentación, ¿ya? Y los medios de transporte, cuando son de la misma empresa, también tener las precauciones de desinfectar al menos una vez al día o en la mañana después de usarlo en la tarde lo mismo. Idealmente la ropa de trabajo, que sea solo para el trabajo, sobre todo los que ocupan uniforme, una vez que termina la jornada, poder tener acceso para sacársela, para irse a la casa con ropa limpia, llevarse eso y lavarlo en el domicilio. Hay algunas empresas que tienen para lavarlo ahí mismo, pero que sea ropa para el trabajo y no para el día a día. Acá hay otro punto importante, no lo comenté antes porque las otras tres medidas son las fundamentales, pero sí mantener los ambientes ventilados. Es muy importante que si es que hay ventanas, abrirlas al menos una vez al día, ojalá más, ventilar los espacios comunes, y si es que no hay ventanas, sí tener un sistema de ventilación y de renovación de aire que facilite la ventilación. Súper. Después vamos a hablar respecto a la organización en el trabajo, ¿ya? Este es un punto súper importante que llegó el año pasado para quedarse, que es promover el trabajo a distancia y el teletrabajo. Sabemos que hay muchas empresas que no lo pueden implementar, sobre todo no en todos los trabajadores, pero sí en muchos. Y en estos casos, y sobre todo en las situaciones que estamos viviendo hoy día, estamos en un momento crítico en Chile, en un segundo brote, promover el teletrabajo, ¿ya? Promover el trabajo a distancia siempre que se pueda, favorecerlo, que no sea un obstáculo, ¿ya? Sobre todo para todo el personal que sí lo puede hacer. Entendemos que hay muchos que no lo pueden hacer y lógicamente ahí no hay nada que hacer, pero cuando sí se puede hacer, hacerlo. Ahí disminuimos el uso del transporte público, la cantidad de gente que acude a las empresas, etc. Y en aquellos que sí tienen que asistir de manera presencial, favorecer ojalá las actividades a través de videoconferencias cuando haya reuniones y no las reuniones físicas, ¿ya? Usar el llamado telefónico, el correo electrónico para las reuniones, ¿ya? Si hay una reunión que no puede ser de algún medio tecnológico y tiene que ser presencial, respetar los aforos, limpiar y desinfectar después de haber hecho uso de esa sala de reuniones, mantener el distanciamiento de más de 1 metro, utilizar correctamente la mascarilla, higienizar las manos. Y acá súper importante también, no solo en las reuniones, sino que en la asistencia a los centros de trabajo es llevar un registro de las personas que asisten, tanto de los trabajadores como de las personas externas que ingresan. Personal de aseo, a lo mejor hay una empresa subcontratada o algún cliente que tiene que acudir, y es muy importante llevar ese registro y guardarlo al menos por 1 mes para que en caso de que haya un contagio interno o que esa misma persona se enferme, saber con quién estuvo, dónde estuvo. Y para eso es también muy importante tratar de que las personas que acuden presencialmente a las empresas se contacten físicamente o estén en contacto con la menor cantidad de personas posible para poder hacer la trazabilidad en caso que haya un caso, ¿ya? Importante también poder flexibilizar los horarios de ingreso, ¿ya? Esto es lo que les comentaba antes, tratar de que haya varios ingresos en la mañana, varias salidas en la tarde y que no sea todo en un mismo horario. Esto no sirve solo para alivianar y evitar las aglomeraciones al ingreso de la empresa, sino que también para evitar las aglomeraciones en el transporte público, ¿ya? Lo mismo con los horarios de almuerzo, los horarios de comida, los horarios de la hora de la 11, hacerlos diferidos y permitir que sean flexibles. Promover también el trabajo combinado, es decir, dar las facilidades para que exista el teletrabajo, pero también el trabajo presencial para cuando se requiera. Crear grupos de trabajo, ojalá que sean siempre las mismas personas para mantener el control, saber
con quién se están interrelacionando los trabajadores, ¿ya? Y bueno, un punto muy importante también es tener controles de acceso, eso va un par de láminas más adelante, en la vigilancia, controles de acceso al entrar a las empresas. Un cuestionario de salud, hay varios que están disponibles en las páginas ministeriales, también en las nuestras de la asociación, de pautas de chequeo, si es que hay algún síntoma o no, si es que ha estado en contacto con alguna persona confirmada, controlar la temperatura, saber quiénes han viajado al extranjero, etc. Y muy importante en cuanto a la información de cara a los trabajadores y a las trabajadoras, y esto ayuda también a bajar la ansiedad, a saber qué hacer frente a un caso confirmado, qué hacer si tengo síntomas, etcétera, es contar con protocolos internos y mantenerlos actualizados. ¿Ya? La norma, la verdad es que va cambiando y actualizándose diariamente, y es muy importante mantenerlos actualizados, informar y capacitar sobre el COVID, ¿ya? Fundamental. También, obviamente, saber qué hacer frente a un trabajador que presenta síntomas y está dentro de la empresa, a quién comunicarle, a dónde asistir, dónde aislarse mientras se va, etcétera, ¿ya? Y siempre, como lo hemos dicho, no está de más decirlo a lo largo de la presentación, promover y reforzar las medidas preventivas, el uso correcto de los elementos de protección personal, etcétera, el distanciamiento, que es lo que ya hemos dicho, más de una vez. Crear comité, crear grupos conformados por empleadores, por trabajadores, comités paritarios, etcétera, eh, para que estén en constante comunicación, para que sepan qué hacer, traspasar información, mantenerla actualizada también. Y muy importante también, enviar la información a la Seremi cuando corresponda, ya mantenerse a la dirección de trabajo cuando corresponda, y lógicamente siempre a los mismos trabajadores, si es que hay información web, o utilizar los correos electrónicos, hacer las capacitaciones, tal como dije. Acá quería mostrarles brevemente que nosotros tenemos acá una web, coronavirus.ach.cl, donde todo lo que comenté en la presentación está disponible, las señaléticas, las fichas, las pautas de chequeo, información, y se mantiene actualizada, así que si no saben dónde acudir, acá está la mayoría de la información que conversamos. Y bueno, para los lugares de trabajo es importante detallar que hay un rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo, ¿ya? La Dirección del Trabajo y las Ceremis también tienen un rol no solo en informar, sino que también en velar por el cumplimiento adecuado de todas las normas y los protocolos que están descritos. Para eso, lo más probable es que todos conozcan este formulario, el FUF, que es el Formulario Único de Fiscalización, donde va contenido todas las medidas preventivas que están establecidas. Ustedes lo pueden imprimir, e incluso las mismas empresas pueden ir haciendo el chequeo de que eso esté, que lo tengan disponible como corresponde, y si es que llega ya a haber una fiscalización, ya hayan hecho el trabajo de cumplir y dar cumplimiento con todo lo establecido. Y quiero cerrar la presentación con esta lámina de qué hacer en el trabajo frente a un caso positivo, frente a un caso sospechoso, cómo se debe hacer la vigilancia, ¿ya? Entonces tenemos 3 ejes marcados con distintos colores. Uno, como les comenté hace un ratito, es el monitoreo de síntomas e implementación de alerta temprana para casos sospechosos. Pautas de chequeo, consultas al ingreso, saber quiénes han viajado, declarar cuando uno es contacto estrecho, todas esas cosas son medidas que nos ayudan a prevenir. Y lógicamente al ingreso del establecimiento hacer un monitoreo de síntomas. Si es que hay cualquier persona que en este chequeo resulta ser un caso sintomático, un caso sospechoso, debe inmediatamente trasladarse a un centro asistencial, ¿ya? Lo mismo si hay un trabajador sintomático que desarrolla síntomas durante su jornada, debe saber cuáles son las vías de comunicación. El principal canal sería en la jefatura directa, donde esta persona sintomática o sospechosa debe darle aviso a la jefatura, y esa persona debe acudir a un centro asistencial según su sistema de salud para que ser atendido y lógicamente se dará la licencia si corresponde, se hará el test si corresponde, etc. Y en el recuadro de abajo, tal como dice, si es que se considera que ese contagio pudo haber sido en el contexto laboral, ahí la empresa o el propio trabajador puede
dirigirse al organismo administrador en vez de ir a su centro asistencial según salud común, para que la misma organismo administrador vea si es que efectivamente es un caso sospechoso, otorgue la licencia en caso que corresponda y califique en caso que corresponda. ¿Ya? Otro eje en lo celeste es, como mencionamos al principio, comunicar los contactos estrechos laborales. Ahí la jefatura, la empresa puede hacer una nómina preliminar que después debe validarse a través de la CNMI para que efectivamente ellos corroboren quiénes son los contactos estrechos, ¿ya? Y si es que este trabajador sale finalmente, el sospechoso, el sintomático, sale confirmado, el empleador, la empresa puede comunicarse con el organismo administrador de la ley, quienes pueden además realizar una asistencia técnica sobre las medidas preventivas y puede apoyar en este levantamiento de los contactos estrechos laborales para orientar quiénes podrían ser y quiénes no. Acá, bueno, son los links de donde se sacó la mayor cantidad de información para la presentación. Y eso sería, espero que haya sido de utilidad, que haya sido una presentación clara. Y ahora abrimos espacio para si es que hay cualquier pregunta. Y después les vamos a disponer lógicamente la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata, por tu excelente presentación. Creo que has podido reforzar todas las medidas que creo que son necesarias, sobre todo en los lugares de trabajo, como tú decías, en los lugares que nunca han podido detener sus faenas ni existe la posibilidad de hacer teletrabajo, y donde es fundamental reforzar, recordar todas las medidas preventivas para que en conjunto podamos detener los contagios, podamos ayudar a combatir la pandemia y podamos ir disminuyendo las restricciones para que un poco cada vez podamos ir volviendo a nuestras actividades. Así que muchas gracias. Cata, voy a comenzar con las preguntas que algunos participantes dejaron aquí en el chat. Voy a hacer la pregunta de Patricio Argandoña, que dice: ¿el alcohol gel es efectivo en las manos o es preferible siempre el lavado con agua y jabón, teniendo presente que no en todas partes se cuenta con agua, zonas rurales, por ejemplo? Dice. ¿Aló? ¿Cata? Tenemos un problema técnico. Denos un segundo. Disculpe, tenemos un problema técnico. Dani, me comenta Cata que salió de la sesión. ¿La puedes reintegrar, por favor, para que pueda responder las preguntas? Lo voy a revisar ahora. Gracias. Denos un segundo. Es que algo el sistema botó del webinar a nuestra expositora. Vamos unos segundos. Ahí está Cata. Cata, ¿nos escuchas? Sí, escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, te escuchamos súper bien. Ya, parece que no puedo activar la cámara, eso sí. Ah, Así perfecto, que, no te mil preocupes. disculpas. No te preocupes. Mira, estábamos haciéndote la primera pregunta. Patricio Argandoña nos preguntaba si el alcohol gel es tan efectivo como el lavado de manos, teniendo presente que no en todas partes se cuenta con agua constante para el lavado, con agua y jabón. Sí, alcancé a escuchar la pregunta, mil disculpas que no pude acceder nuevamente al link.
y ahora no sé qué pasa con la cámara, pero sí, el alcohol gel debe ser de a más del 70% de alcohol y utilizado correctamente. Se fue Cata de nuevo. Dani, dice la Cata que el sistema la botó de nuevo. A mí me aparece como panelista ahora. De hecho, tiene activado el audio. Aló, ahí sí. Ahí Sí. sí. Oh, Perdón, me disculpen, volvió a botar. Pero disculpen. sí, Sí. lamento mucho los inconvenientes. Como decía, el alcohol gel efectivamente es igual de efectivo siempre y cuando se utilice un alcohol gel como establece la autoría y además que se haga una buena higienización abarcando toda la superficie de la mano y también entre medio de los dedos, por más de 20 segundos. Si es que uno se echa alcohol gel, como hemos visto muchas personas que solo se lo echan y después lo hacen secar como ventilando las manos, eso no es efectivo. Ya lo más efectivo es la fricción por al menos 20 segundos con una solución de alcohol gel al menos de 70%. Perfecto, muchas gracias, Cata. Mira, Cristian Sot nos pregunta o nos comenta que dice, a lo largo del país la H ha creado distintos protocolos de COVID-19, diferentes en pesqueras de Arica y Iquique, como en Apes, en Magallanes, en las ganaderas de Tierra del Fuego. Dice, ¿cómo diversifican cuando tienen las empresas brotes importantes como en la actualidad? Dice, esto por la no toma de muestras PCR al abordar, ejemplo, el avión o el barco de las pesqueras de Puerto Natales o Puerto Montt, dice. Me imagino que pregunta cómo se abordan los brotes, entiendo. Eh, Está un poco confusa la pregunta, pero Sí, entendería también que habla de cómo abordar los brotes. La verdad es que hoy día nosotros como autoridades sanitarias estamos trabajando directamente con la Seremi en ir a ver cuáles son las empresas que tienen brote. Nos están pidiendo las mismas Seremis que vayamos a hacer testeo, búsqueda activa de casos, que significa ir a buscar casos positivos en población asintomática, sobre todo en algunas empresas, como tú dices, que han tenido brote. Pero esa es la principal medida, ¿ya? Lógicamente mencionar, como dije a lo largo de la presentación, que una empresa que toma las medidas efectivas no debería tener brotes, no debería tener contactos estrechos laborales. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y tal vez como organismos administradores también nosotros reforzar en esa empresa las medidas preventivas, ¿ya? perfecto. Muchas gracias, Cata. Después Nicolás nos dice, quisiera saber sobre medidas preventivas en el sector comunicaciones, me imagino ahí dice en televisión. ¿Cuántas personas pueden estar en un estudio, por ejemplo? Mira, el tema de los aforos, de cuántas personas pueden haber en un estudio, va a depender del plan paso a paso del ministerio, ¿ya? Del Ministerio de Salud. Hoy lo que se recomienda es que no haya más de una persona por cada 10 metros cuadrados, cumpliendo con el aforo y además con las medidas que comentamos del uso correcto de mascarilla, de mantener más de 1 metro de distancia, debería estar todo bien para que ese centro televisivo, para ese estudio funcione correctamente. Pero ahí es muy importante, como te mencioné, respetar los aforos, respetar las medidas del paso a paso, el uso correcto de las mascarillas y el distanciamiento. Ernesto Marchán nos pregunta, Cata, sobre, dice, los pasos para ingresar a una residencia sanitaria, en el caso de ser diagnosticado o confirmado. Dice, ¿cómo es el traslado si se supone que no tiene permiso para ir a otro lado distinto de la casa? Ahí ¿Me nosotros, puedes bueno, repetir la primera parte, Gaby, de la pregunta? dice, pasos para ingresar a una residencia sanitaria, en el caso de ser Ah, ya. confirmado, diagnosticado, pregunta, ¿cómo es el traslado? Si se supone que uno no tiene permiso para ir a otro lado distinto de la casa. Es que claro, al ser un caso confirmado y no tener las medidas sanitarias en el domicilio para hacer la cuarentena, el aislamiento, inmediatamente al ser confirmado, ahí el centro de salud podría disponer de algún medio de transporte o uno incluso privado para poder ir a
a la residencia, ya eso está establecido. Ahora, si ya estás en el domicilio, a través de un medio de transporte privado, asegurando que tu traslado va a ser únicamente para ir a la residencia sanitaria, ¿ya? Ahí yo quería reforzar también, Cata, que en la página web que tú comentaste, coronavirus.h.cl, tenemos una ficha específica con todos los pasos y características en el uso de residencias sanitarias que pueden revisar en el material que está disponible. Cata, dice Patricio, una persona que tuvo COVID, ¿puede volver a contagiarse y contagiar al resto? Sí, eso es así, está demostrado. Hay gente que afortunadamente genera inmunidad después de haberse contagiado, pero esa inmunidad no dura eternamente, sino que dura algunos meses. Y hay otras personas que no desarrollan la inmunidad. Entonces, alguien que ya tuvo COVID sí puede volver a contagiarse con la misma carga viral o con carga viral más baja, y también puede contagiar a otros. Y lo mismo con los vacunados, y ahí es muy buena la pregunta, porque pasa mucho que dicen, no, yo ya me contagié, no tengo que cuidarme tanto, ya me vacuné, no tengo que usar las medidas de prevención. Eso no es correcto, todos deben mantener las medidas preventivas. Así que gracias por tu pregunta, muy, muy atingente. Creo que solo tenemos, sí. Ah, llegó ahora, dice, en los programas de televisión vemos a panelistas y autoridades utilizando mascarillas desechables, N95 y género de plástico transparente, escudos faciales. ¿Son todas efectivas? Mira, la recomendación en cuanto a mascarilla es una mascarilla quirúrgica KN o incluso una desechable, pero que cubra nariz, boca y se fije en el mentón, ¿ya? No recomendamos plásticos ni otro tipo, por ejemplo, el escudo facial por sí solo no tiene la misma efectividad que cuando se utiliza con mascarilla. Así que respondiendo a la pregunta, mascarilla clínica o una mascarilla reutilizable en buenas condiciones, pero eso más otras medidas, no el escudo por sí solo. Dice también, si uno o ambos padres se contagian, ¿qué se hace con los hijos? ¿Hay que hacerles PCR? ¿Hay que aislarlos? Si uno se contagia, bueno, las personas de la casa deberían hacer la cuarentena como contactos estrechos por la condición de cohabitar o pernoctar. Eh, no es necesario tal vez aislarse dentro de la misma casa, sabemos, sobre todo si hay niños pequeños, si hay bebés, es muy difícil mantener aislamiento, pero si se puede utilizar mascarilla se recomienda, y sí, todos los miembros de ese domicilio tienen que hacer la cuarentena desde el inicio de los síntomas de la persona contagiada o desde la toma de PCR en caso de ser asintomático. Y si es que alguno de ellos se enferma, hay que mantener la cuarentena del resto de los demás hasta que cumplan con el periodo de contacto estrecho. Mira, Margarita nos deja una pregunta ahora, dice, eh, ¿la ropa que utilizamos podemos contagiar por medio de ella? La probabilidad de contagiar a través de la ropa o, por ejemplo, de los pedidos de supermercado es muy baja, ¿ya? Pero de todas maneras se recomienda, y sobre todo en el personal clínico, de que la ropa de trabajo, que la ropa que uno use, después se lave, que no esté, sobre todo si uno estuvo expuesto, como te digo. Si uno estuvo expuesto, sí o sí esa ropa debe lavarse. Mira, Pamela Ulloa nos hace una pregunta en relación más bien como con las condiciones de teletrabajo. ¿Cuándo es un accidente laboral en el caso de teletrabajo? Eh, no solo, me imagino que pregunta no solo en el contexto COVID, ¿cierto? Sí, en Sino que en el general. teletrabajo mismo. Sí. Ahí va a ser solamente un accidente de trabajo si es que el accidente ocurre realizando las labores de trabajo, ¿ya? Si es que estabas realizando una labor distinta, como por ejemplo el aseo de la casa, eh, cocinar, ¿ya? Que esas cosas saldrían del entorno laboral propiamente tal, es muy probable que no se acoja como un accidente de trabajo, ¿ya? Sí, si es que te corcheteas un dedo, si es que te enredas con el cable y te tropiezas, pero ahí el análisis debe hacerse con el relato de la persona y con un análisis en la atención. Cata, bueno,
Excelente presentación. Te quería comentar que en el chat hay varios comentarios muy positivos. Excelente presentación y más éxito a los S3. Gracias, muy buena presentación. En general, muy buenos comentarios. Ya estamos bien pasados la hora. Decirles que vamos a compartir esta presentación en el canal de YouTube de Pacto Global y también en el canal de prevención de YouTube de la ACH para que puedan revisarla nuevamente. Queremos agradecer a todos la presentación, la participación, las preguntas y ojalá puedan utilizar y compartir la información en sus lugares de trabajo para reforzar las medidas preventivas que Catalina hoy día tan claramente nos ha compartido. Muchas gracias, Cata, por tu presentación. No sé si Angie quiere dar algunas preguntas para cerrar o algún comentario. Muchas gracias, Catalina, muchas gracias, Gabriela. Bueno, no, al público que disculpen los inconvenientes logísticos, afortunadamente se pudo solucionar y Catalina ha logrado resolver prácticamente todas las preguntas que recibimos. Bueno, nos excusamos por algunas preguntas que por un tema de tiempo ya no vamos a alcanzar a continuar. Pero no, reforzar lo que tú estabas mencionando, que por supuesto les vamos a dar acceso a la presentación, que la actividad va a quedar grabada y que la pueden consultar en los diferentes canales de YouTube. Y bueno, eso principalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Adiós, gracias. Buen día.